Hola clase, este tutorial es para intentar resolver las dudas sobre los ejercicios que tenéis del tema 3. El tema 3 es un tema, bajo mi punto de vista, de los más importantes que vamos a dar, ya que en él vamos a exponer cuáles son los procesos fundamentales y cuáles son los puntos principales para hacer un proyecto de investigación. Es un tema eminentemente práctico y os puedo asegurar que es la base para realizar cualquier proyecto de investigación. En el examen que tendremos, pues lo más seguro es que muchos de los ejercicios o algunos de los ejercicios que hagamos estén directamente relacionados con este tema. Yo creo que es muy importante que tengamos un conocimiento profundo y entendamos realmente qué se hace en cada uno de los puntos de este tema. Pasando a los ejercicios, el ejercicio 3.1 de método científico y proyecto de investigación, que está en la página 39 del manual, se os pide realización de forma individual del ejercicio siguiente, recordando el ejercicio 1.1 de Bandura. Aquí hay un error, tenéis razón. El ejercicio de Bandura es el ejercicio 1.2. que está en el tema 1. Luego nos dice que intentemos hacer un diseño de investigación de acuerdo con los criterios básicos del método científico y solo nos pide que hagamos el punto 3, 4 y 5. Justo debajo nos da los puntos 3, 4 y 5 del proyecto de investigación, es decir, nos está diciendo cuáles son los puntos que tenemos que trabajar. Nos pide que trabajemos la hipótesis y los objetivos, nos pide que trabajemos el diseño de la investigación y nos pide que trabajemos también que definamos el trabajo de campo. Cuando habla de hipótesis y objetivos nos dice que tenemos que decir de qué tipo es la hipótesis, los objetivos, ver cuáles son los objetivos que hay, intentar ver cuál es el diseño que hizo y si el diseño era viable, y luego también el trabajo de campo. Si nos vamos al ejercicio 1.2 de Bandura, leemos que el proceso de aprendizaje y el condicionamiento nos habla que Bandura hizo un pequeño experimento con chicos a los cuales les presentaba un muñeco y los chicos veían más o menos violencia con ese muñeco y ellos veían o descubría Bandura lo que viene a ser el condicionamiento vicario, es decir, el condicionamiento basado en otras personas. Si os fijáis, el ejercicio es muy sencillo, ya que nos dice exactamente los puntos que hay. Nos dice, por ejemplo, és a dir, els humans aprenen noves conductes però en funció de les situacions les desenvolupam o no. Aquesta distinció era determinant per a la seva hipòtesis. Es decir, nos está diciendo cuál es la hipótesis, también nos dice cuál es el diseño que ha utilizado, también nos dice cuál es el trabajo de campo que ha realizado. Efectivamente es una actividad bastante sencilla, únicamente tenemos que tener en cuenta cuáles son los puntos que se presentan en el ejercicio de Bandura y entonces nosotros irlos poniendo en el ejercicio que nosotros pedimos. Ya os recuerdo, puntos 3, 4 y 5. Como veis, es un ejercicio bastante sencillo. Ahora pasaremos al ejercicio 3.2, que yo creo que es uno de los ejercicios importantes que tenéis que dominar, y es un ejercicio a partir del cual se monta muchísima de la asignatura que estamos aquí. El ejercicio nos dice que a partir de 5 hipótesis que os hemos presentado, vosotros nos tenéis que identificar la variable dependiente y identificar la variable independiente. Luego tenéis que decir si la variable independiente es susceptible de manipulación y la variable dependiente cómo la podemos operativizar. Para empezar, creo que es necesario, o creo que agradeceréis algún tipo de explicación. Cuando yo me estoy refiriendo a la variable independiente, a ver si es susceptible o no de manipulación, lo estamos diciendo porque en una investigación, en un experimento, mejor dicho, yo puedo manipular o no puedo manipular la variable independiente. Recordad que la variable independiente, como espero que todos hayáis entendido, es la variable causa de mi investigación. Por ejemplo, los ratones que llevan 2 semanas sin comer corren más a encontrar el queso que los ratones que han comido de una forma regular. Obviamente la variable independiente será el haber comido o el no haber comido durante una semana, durante 15 días, esto da igual, mientras que la variable dependiente será la velocidad o el tiempo que tarda el ratón en concluir el circuito y encontrar el queso. Nos damos cuenta que en este ejemplo, en el ejemplo del ratón, la variable es una variable manipulable. Se puede manipular porque soy yo el que pone o quita
el refuerzo o pone o quita la variable cantidad de tiempo que el ratón ha comido. Aquí está claro que yo puedo manipular la variable independiente. Está claro que cuando nosotros nos planteamos hacer investigación, sobre todo en ciencias sociales, muchas de las variables independientes yo no las puedo manipular. Yo no puedo manipular que una persona sea o no sea de un grupo de riesgo. Yo no puedo manipular que un alumno viva o no viva en un entorno de exclusión social. Yo lo que quiero que se entienda cuando hablamos de variables manipulables o no manipulables es la capacidad que tengo yo de poner o no poner esa variable independiente. A ver si yo soy capaz de que esa variable se presente o no se presente. Todos entenderéis que, por ejemplo, en el ejercicio primero, los chicos extrovertidos o introvertidos difieren en su capacidad de resolver problemas espaciales. La introversión o extroversión, que en este caso sería la variable independiente, no es una variable manipulable. El chico es introvertido o no es introvertido. Mientras que en el segundo punto, que es la variable dependiente, que viene a ser la variable efecto, lo que pasa si yo introduzco en este mundo, si yo tengo en cuenta la variable independiente, lo que nos piden es la operativización. Operativizar es una palabra como muy rimbombante, pero no significa nada más que hacerla medible. Es decir, en una variable que yo os he preparado para no fastidiaros ese gran placer que vais a tener vosotros en hacer los ejercicios y sobre todo en ese trabajo que creo yo que tenéis que hacer haciendo los ejercicios, yo he planteado una hipótesis que es: practicar deporte disminuye la incidencia del consumo de alcohol en los adolescentes. Si nos fijamos, el practicar deporte es una variable independiente, mientras que la incidencia del consumo de alcohol en adolescentes va a ser la variable dependiente. En este caso, el practicar deporte, gente podríais decir que es manipulable y otros que no. Yo creo que el chico, sobre todo en una situación de consumo de alcohol, el practicar deporte no es manipulable. Yo tendré alumnos que practican deporte y alumnos que no practican deporte, pero no voy a hacer yo a un alumno hacerle practicar deporte y a otro no, únicamente para contrastar mi hipótesis. Diferente sería si yo dijese: los alumnos que hacen un entrenamiento aeróbico 10 minutos antes de realizar la prueba física tienen unos tiempos, resultados finales más bajos. Pues aquí sí que yo puedo tener un grupo que realice el ejercicio aeróbico, un grupo que no realice el ejercicio aeróbico y luego comparar cuáles son los resultados. En este caso se ve claro que yo manipulo la variable independiente, que es ejercicio aeróbico. En el caso mío, alumnos que practican o alumnos que no practican, esos alumnos ya están ahí. Yo no puedo manipular esa variable. Yo únicamente puedo ir a ver qué alumnos practican y qué alumnos no practican. El segundo punto, que si la variable dependiente, ¿cómo la podemos operativizar? ¿Cómo yo voy a operativizar la variable dependiente? Bueno, pues ¿cómo la voy a operativizar? En mi caso es incidencia de consumo de alcohol. La incidencia de consumo de alcohol la puedo yo medir de muchas maneras. Puedo medir la cantidad de alcohol que toman los chicos el fin de semana. Puedo medir si toman o no toman alcohol. Si nos fijamos, estamos diciendo incidencia. La incidencia, bajo mi punto de vista, es una variable dicotómica. ¿Consumen o no consumen alcohol? Muy bien, pues en este caso yo puedo decir la operativización de esta variable es pasarles a los alumnos una encuesta en la cual nos digan si consumen o no consumen alcohol en fin de semana. En el primer ejercicio, en la primera hipótesis, que será la que yo os voy a hacer, será, por ejemplo, los jóvenes introvertidos extrovertidos, hemos dicho que será la variable independiente, mientras la capacidad para resolver problemas espaciales es la variable dependiente. ¿Cómo puedo yo operativizar la capacidad de resolver problemas espaciales? Pues tan sencillo como poniéndoles un ejercicio o poniéndoles una prueba sobre problemas espaciales. Es decir, yo localizo quiénes son mis alumnos introvertidos, yo localizo quiénes son mis alumnos extrovertidos. Esto es otra cosa, esto es otro punto que tendremos que resolver cuando hagamos el proyecto de investigación. ¿Cómo lo voy a hacer yo para saber si un alumno es introvertido o extrovertido?
por ejemplo, con una prueba, con un test. Pero esto entraría dentro de la variable independiente. La operativización de la variable dependiente sería sencillamente, yo tengo alumnos introvertidos y extrovertidos y a todos les paso una prueba. Luego miro los resultados y veo si los introvertidos o los extrovertidos tienen resultados diferentes. Es decir, vuelvo a repetir que la operativización es la forma que tenemos de poder observar esta variable dependiente, que es la variable efecto. Recordad, la variable causa viene a ser la variable independiente, la variable efecto es la variable dependiente. Otro ejemplo que se me ocurre rápidamente, los alumnos de los institutos públicos tienen más capacidad de relación social que los alumnos de colegios privados. Obviamente, esto es una hipótesis que se me acaba de ocurrir, no tiene por qué ser verdad y no quiere abrir ningún debate. Únicamente sería, ¿cuál es la variable independiente? Pues la variable independiente sería la diferenciación entre alumnos de centro público y de centro privado. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el efecto de ir a un centro público o no ir a un centro público? Pues sería su capacidad de socialización. Quiero que entendáis esta diferencia entre variable independiente y variable dependiente porque os aseguro que esto será un punto imprescindible para poder aprobar la asignatura, para poder pasar más adelante. El ejercicio 3.3 es un ejercicio muy similar al anterior. Lo que pasa es que aquí la hipótesis, en lugar de ser una línea, en lugar de ser un solo argumento, es una hipótesis bastante más compleja. Aquí lo que yo quiero es que entendáis cuáles son las variables que hay. Y, sobre todo, por favor, leed la hipótesis en su totalidad e intentad entender qué es lo que nos está pidiendo. Es extremadamente sencillo. Lo que hay que entender, cuál es la práctica que se realiza. Una nota más antes de terminar. Yo nunca he dicho, y parece a veces que es así, que la variable independiente va escrita antes que la variable dependiente. Os daréis cuenta, hay una hipótesis, ya os doy una pista, en la cual variable dependiente y variable independiente van giradas. Yo creo que con esta pequeña explicación creo que queda bastante claro, o he intentado que quede bastante claro, los puntos, los ejercicios 3.1, 3.2 y 3.3. Vuelvo a repetir, en el 3.1 efectivamente el ejercicio es el de bandura. 1.2 únicamente en los puntos hipótesis y objetivo, diseño de investigación y trabajo de campo. Pero si alguien necesita una tutoría, no tengo ningún problema en hacer una tutoría por Skype. Gracias.